Hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Pamela Abigail Tom Ortega y te doy la bienvenida a este podcast. Antes de continuar, me gustaría preguntarte, ¿qué te imaginas cuando te digo La Salle? ¿Una escuela, maestros o qué se te viene a la mente? Bueno, pues el día de hoy te estaré hablando de San Juan Bautista de La Salle. Vamos a ver cómo es que este apasionado de la educación fundó las escuelas cristianas y brindó educación a las personas que más lo necesitaban, aun cuando casi todo estaba en su contra. San Juan Bautista de La Salle comenzó su vida religiosa desde muy joven. Nació en 1651 en una familia acomodada en Reims, Francia. A los 11 años fue nombrado canónigo de la Catedral de Reims, lo que marcó sus primeros pasos en la vida eclesiástica. Esto le permitió tener un contacto directo con la iglesia desde muy temprana edad. A pesar de este compromiso, La Salle decidió continuar su formación y se trasladó a París para estudiar teología. Fue en 1679 cuando su vida dio un giro decisivo. La Salle se encontró con Adrien Niel, un laico dedicado a la enseñanza de los niños pobres. Este encuentro le impactó profundamente y lo inspiró a dedicarse a la educación. Aunque ya era un sacerdote desde 1678, La Salle se fue alejando poco a poco de los roles más tradicionales de la iglesia y se comprometió a fondo con la creación de escuelas gratuitas para los más necesitados. Renunció a su posición de canónigo para vivir más cerca de los maestros que formaba y de los niños que educaba. San Juan Bautista de La Salle logró grandes avances en el campo de la educación, especialmente para los más necesitados. Algunos de sus logros más destacados son la fundación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1684. La Salle estableció esta congregación religiosa dedicada a la enseñanza. Los miembros llamados hermanos no eran sacerdotes, sino educadores comprometidos con la formación cristiana y académica de los jóvenes, especialmente de aquellos en situación de pobreza. También fundó escuelas gratuitas. La Salle fundó escuelas gratuitas para niños de familias pobres, en una época en que la educación estaba reservada para los ricos. Esto permitió que miles de niños que de otro modo no habrían tenido acceso a la educación pudieran aprender a leer, escribir y desarrollar habilidades para la vida. Innovó la enseñanza en grupo. En un tiempo donde las lecciones eran mayormente individuales, La Salle fue pionero en implementar la enseñanza en grupo, lo que permitía que un maestro pudiera educar a varios estudiantes al mismo tiempo. Este método se extendió rápidamente y tuvo un gran impacto en la educación moderna. Formación de maestros laicos. La Salle revolucionó la formación de los educadores al establecer programas para la formación profesional y espiritual de los maestros laicos. Estos programas proporcionaron a los maestros no solo conocimientos académicos, sino también una sólida formación moral y pedagógica, asegurando que estuvieran preparados para guiar a sus estudiantes tanto académicamente como en su vida personal. Fundó las escuelas técnicas. Además de la enseñanza básica, La Salle fundó escuelas técnicas que ofrecían formación en oficios para los jóvenes que pudieran acceder a oportunidades laborales. Esto les proporcionaba habilidades prácticas que les ayudaban a mejorar su situación económica. Primer seminario para la formación de maestros rurales en 1698. Estableció el primer seminario para la formación de maestros rurales, asegurando que la educación llegara no solo a las ciudades, sino que también a las áreas más remotas. Implementó la enseñanza en la lengua vernácula. A diferencia de otros sistemas educativos de su tiempo, donde el latín era el idioma de enseñanza, La Salle implementó la enseñanza en la lengua vernácula, el idioma local, lo que facilitó que los niños comprendieran mejor las lecciones. San Juan Bautista de La Salle enfrentó numerosos obstáculos a lo largo de su vida y en su labor educativa. Algunos de los más significativos
fueron la resistencia de la sociedad, la educación gratuita y accesible que promovía era una novedad en un contexto donde la educación estaba reservada para las clases altas, lo que generó resistencia y críticas de la sociedad. Oposición de la Iglesia. Aunque fue un sacerdote que enfrentó la desaprobación de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica que no veían con buenos ojos sus innovaciones y su enfoque hacia la educación laica. Falta de recursos. La Salle y su congregación enfrentaron escasez de recursos financieros y materiales para sostener las escuelas y mantener a los hermanos que enseñaban. Desafíos organizativos. Al establecer una nueva congregación y un sistema educativo, La Salle tuvo que lidiar con la falta de estructura y organización, lo que dificultaba la expansión de su obra. Inestabilidad política y social. Vivió en un tiempo de cambios sociales y políticos en Francia, lo que complicó sus esfuerzos por establecer y mantener escuelas en diferentes regiones. Dificultades personales. Experimentó pérdidas familiares como la muerte de su padre y la presión por las expectativas familiares, lo que le generó angustia y desafíos emocionales. Prejuicios sobre la educación de los pobres. Muchos consideraban que educar a los pobres era una pérdida de tiempo y recursos, lo que dificultó la aceptación de su misión. El 15 de mayo de 1950 fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia, de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII. Juan Bautista de La Salle escribió un buen número de obras escolares y espirituales. Entre las primeras destaca La Guía de las Escuelas Cristianas, uno de los mejores libros de pedagogía del siglo XVII, y el que hizo dominante en las escuelas francesas de varones hasta nuestro siglo. Hay que destacar de él que fue un libro colectivo en el que Juan Bautista de La Salle recogió su propia experiencia pedagógica y la de los primeros hermanos. También podíamos destacar como manual importante el titulado Reglas de la Cortesía y Urbanidad Cristianas, y que también escribió silabarios. Sus aportaciones a la pedagogía fueron el ordenamiento de los alumnos por grupos de nivel, horario definido para las clases, apertura de la primera correccional en Francia, apertura de la primera escuela de formación para maestros que se conoce, la interpretación de la cortesía y amabilidad como formas de caridad que lo desarrolla en su obra. Desarrolló una teología de la educación y por último es precursor de la actual escuela secundaria. Las instituciones fundadas por San Juan Bautista de La Salle bajo la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas lasallistas tienen su presencia global significativa. En América Latina hay ubicados 5 países en donde están estas escuelas y universidades. En primero tenemos a México, Universidad La Salle en Ciudad de México, Instituto La Salle, Chihuahua, Monterrey y Cancún. Guatemala, Colegio La Salle en Ciudad de Guatemala, Huehuetenango. Universidad de La Salle en Ciudad de Guatemala. Colombia, Colegio La Salle, Bogotá, Medellín. Universidad de La Salle, Bogotá. En Argentina, Instituto La Salle, Buenos Aires, Colegio La Salle, El Rosario. En Perú, Universidad La Salle, Arequipa. Colegio La Salle, Lima. San Juan Bautista de La Salle falleció el 7 de abril de 1719 en la ciudad de Rouen, Francia, a los 68 años de edad. En sus últimos años, La Salle sufrió de problemas de salud debido a su avanzada edad y a las dificultades que enfrentó durante toda su vida. Se sabe que padeció de artritis reumatoide y de un agotamiento físico y mental por los esfuerzos continuos que realizó para impulsar su obra educativa, en particular debido a la pobreza extrema en la que decidió vivir y a las tensiones que enfrentó con la Iglesia y el sistema educativo de su tiempo. A pesar de sus problemas de salud, permaneció activo en su misión hasta poco antes de su muerte.
Murió en paz, rodeado de algunos de los hermanos de las escuelas cristianas que había fundado, y dejó un legado que sigue vigente hoy en día. San Juan Bautista de La Salle nos deja varias enseñanzas profundamente valiosas, tanto en el ámbito educativo como en el personal. Nos deja el legado de que la educación debe ser inclusiva, innovadora y profundamente humana, basada en la solidaridad y el servicio a los demás.